Buenas noches, ¿cómo me escuchan? Alexander, Lisma, Lourdes. Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo me copian? Se escucha bien, doctor. Ok. Bien, les daremos un par de segundos a los compañeros para que puedan conectarse. Y podamos empezar la clase de hoy. Vamos admitiendo a los compañeros. Podamos establecer el tema del día de hoy. ¿Ya? Bien. Seguimos admitiendo a los compañeros. A ver, ¿quién podría ponernos en contexto qué es lo que vimos la anterior clase? ¿Mm? ¿Quién podría ponernos en contexto qué vimos la anterior clase? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda de lo que vimos la anterior clase, chicos? A ver, elegiré pues voluntarios. Lourdes, ¿de qué hablamos la anterior clase? No estaba, doctor, la última clase. ¿No estabas acá? Sí. A ver, Yesenia. ¿De qué hablamos la anterior clase? Nadie se acuerda de lo que hablamos la anterior clase. Doctor, Adelante. Jacqueline le habla, doctor, le estamos esperando en el curso. Pero no tengo ninguna instrucción de pasar presenciales. Mandó el doctor un horario y nos toca hoy día, doctor. Ya pasamos la primera clase. A ver, yo tengo un horario y, a ver, voy a ver, donde no está pintada mi materia. No tengo pintada la materia. Está pintado, doctor, lunes desde las 6:30. No tengo yo en el horario, chicos. Hoy es lunes. En lunes hay Sí, Procuraduría, 18:30, Defensa práctica forense 2. No tengo. Ese doctor es del sexto, no, del de octavo. la segunda semana. Hay que fijarse, es de otros semestres. Tampoco tengo en el otro que me han enviado. Del Lunes lo sexto no propio. hay, doctor, no hay del sexto. Sí, De no nuestro tengo. semestre no hay. Hay solo del primer semestre y del octavo semestre. Esos dos son los únicos que me han mandado, chicos.
No, doctor, hay desde el primero hasta el octavo. Sí, a algunos docentes no les ha llegado, doctor, Sí, creo. no Pero tengo. a nosotros nos ha llegado del primero al octavo y hoy día tenemos. Entonces vamos a regresar a nuestras casas, doctor. Sí, vayan, porque no Doctor, tengo, chicos. si La verdad, revisan la parte de arriba del documento, hay como unas pestañitas que a ver. dice primero, segundo, tercero hasta el octavo. Si está arriba unas pestañitas, a ver, busque doctor, porque No, todo no está tengo. juntado. Está ahí, doctor. No tengo aquí, chicos. A ver, vamos a ver. Ni Ya, modo, doctor, entonces nos retorne, vamos. yo voy a arreglar mañana. No sé cuál tenemos, la verdad, les digo. Ya, ¿Listo? doctor, volver. ¿Ya? Ya, a la Ya. segunda nos incorporamos. Listo, pues listo. Yo voy a Hasta arreglar luego, ese doctor. tema y les aviso. Cualquier cosa Hasta les luego, aviso. doctor. ¿Ya? Ok, listo. Chao, chao. Bien. Nadie se acuerda entonces qué vimos la anterior semana. No puedo creer que nadie se acuerde. Doctor, estábamos sobre las prácticas, ¿cómo le digo? Los casos de prácticas, analizando diferentes casos. Claro, pero el tema que abordamos, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el último tema que abordamos? ¿Quién se acuerda? ¿Nada? ¿Nadie se acuerda, chicos? Bien. A ver, No, doctor. ¿qué es el albaceazgo? ¿Quién se acuerda? La persona encargada de administrar a la ejecución de una disposición dejado. Muy bien. Es la persona encargada de ejecutar la última voluntad dispuesta en un testamento. ¿Cierto o no cierto? Sí, doctor. Sí, es eso. ¿Cierto? Es precisamente eso. La persona encargada de ejecutar, de hacer cumplir la voluntad dispuesta por el testador. ¿Ok? Puede ser remunerado, dijimos, puede ser gratuito. ¿Cuál es el tiempo que tiene un albacea para poder ejecutar el testamento? Hola. ¿Un año? No he escuchado bien, chicos. ¿Cuál es el plazo? Creo que eran meses, doctor. Un año. Bien. El día de hoy nos toca o corresponde ver de manera muy
precisa porque es parte del ejercicio profesional que ustedes van a asumir en muy poco tiempo y tiene que ver con el desarrollo legislativo que ha dado como lugar la promulgación de varios códigos. Uno de estos códigos es precisamente el procesal civil, la ley 439, que ha modificado algunos preceptos jurídicos que contenía el anterior procedimiento civil y que tiene mucha relación con la nueva ley del notariado, ¿sí? Ustedes saben bien que el Código Procesal Civil ha delegado, si vale el término, o ha transferido, no podría llamarle transferido, pero ha delegado competencias en la vía voluntaria a las notarías de fe pública. En el ámbito civil, en el ámbito familiar y un poco inclusive en el ámbito niña, niño, adolescente con referencia a los permisos que pueden tramitarse ante notaría de fe pública para viajes al exterior cuando ambos padres se encuentran presentes. Nos interesa ver cuáles han sido esas competencias que se ha delegado a los notarios de fe pública siempre en la vía voluntaria, por favor, siempre en la vía voluntaria, jamás en la vía contenciosa, para realizar algunos actuados voluntarios al mismo tiempo y en este caso de carácter sucesorio. La aceptación de herencia pura y simple, por ejemplo, es una facultad siempre en la vía voluntaria que se ha delegado a las notarías de fe pública. ¿Ya? La renuncia a la herencia, también en la vía voluntaria, es un tema que se ha delegado a las notarías de fe pública. Sin embargo, si bien se ha recalcado que estos procesos, llamemos así, en la vía voluntaria notarial, el momento que se vuelven contenciosos, el notario o la notario puede y debe además derivarlo a la vía judicial, porque el único que puede conocer procesos contenciosos es un juez civil en la vía ordinaria. ¿Ya? Entonces, ese tema va a tener que ver con que las notarías de fe pública están limitadas única y exclusivamente a conocer trámites en la vía voluntaria como tal. Nos interesa ver los procesos en la vía voluntaria y vamos a compartir, vamos a empezar más bien compartiendo un documental de una autoridad fedataria, es decir, de una notario de fe pública, que pueda establecer de forma precisa cuáles son las competencias en materia civil y específicamente en derecho sucesorio que se les ha conferido a las notarías, en qué condiciones pueden conocer, quiénes pueden acudir ante una notaría de fe pública a realizar determinados trámites. Voy a utilizar de manera muy reiterativa el término voluntario, de manera muy reiterativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque las notarías de fe pública no son autoridades judiciales, son, reitero, autoridades fedatarias, dan fe de los actos jurídicos que las partes realizan, pero siempre denotando la voluntad de las partes. El momento que el notario advierte que cierto acto jurídico por alguna de las partes que requiera esos servicios está siendo violentada, está siendo presionada o existe algo de dolor, o el momento que inicia un trámite de manera voluntaria
aparecen personas que interponen alguna oposición, el notario paraliza el trámite y lo remite a la vía contenciosa. ¿Ya? Entonces, esa va a ser una de las características que va a regir en este caso a la vía notarial. Les pido por favor, porque acá sí debe existir mucha curiosidad, porque es parte de su ejercicio profesional. Les pido por favor poner mucha atención y cualquier duda que tengan, voy a parar el documental allá donde vea tema por tema importante para poder retroalimentar. ¿Ya? Voy a compartir sonido y voy a silenciar mi micrófono para que ustedes puedan tener acceso al audio del documental. Atentos, por favor. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva teleclase. Soy la doctora Maridafne Burgoa Luna y hoy nos toca ver los trámites en la vía voluntaria notarial en materia sucesoria. Estos son 3 trámites: los procesos sucesorios sin testamento, que antes conocíamos como declaratoria de herederos, y el Código Procesal Civil denomina aceptación de herencia. El segundo trámite es el de división y partición de herencias. Y finalmente, un nuevo trámite, también novedoso para la ley del notariado, la apertura del testamento cerrado. Comencemos. Iniciamos la revisión del primer trámite en la vía voluntaria notarial en materia sucesoria, el trámite denominado proceso sucesorio sin testamento. Este trámite, conocido en la vieja legislación del abrogado Código de Procedimiento Civil, era conocido como un proceso judicial voluntario denominado declaratoria de herederos. En el anterior código, los herederos acudían al juez solicitando ser declarados del causante, en todo caso, ser instituidos como herederos. De esta manera, legitimaban su parentesco y su vocación hereditaria. Se salvaban derechos de terceros y el juez emanaba una resolución judicial que se protocolizaba junto con los impuestos a la transmisión gratuita de bienes o impuestos sucesorios. El juez emanaba una resolución judicial y esta se protocolizaba junto a los impuestos a la transmisión gratuita de bienes o conocidos también como impuestos sucesorios. Esta escritura pública que protocolizaba la resolución judicial y los impuestos sucesorios tenía que ser registrada en derechos reales, esto para establecer el cambio de nombre del sucesor. Sin posesión, procedía judicialmente un nuevo proceso, el interdicto de adquisición de la posesión. En este caso tenemos ahora la nueva disposición de nuestro Código Procesal Civil prevista en el artículo 455. El Código Procesal Civil señala que este es un proceso voluntario, sucesorio. Nos habla en materia de sucesión legal de la aceptación de herencia. ¿Qué es lo que nos dice sobre el proceso sucesorio sin testamento que practicamos en sede notarial, el Código Procesal Civil? Señala: es el acto por el cual el heredero acepta una herencia abierta. Se efectuará ante notario de fe pública, acompañando los documentos idóneos que acrediten su relación de parentesco con el causante. La escritura pública, extendida por el notario, será suficiente para su inscripción en el registro correspondiente. De esta manera, tenemos que el reglamento 2189, que reglamenta la ley del notariado 483, señala en su artículo 109 que el trámite del proceso sucesorio sin testamento se realiza con una petición escrita. Ya lo habíamos dicho en los anteriores contenidos, que todos los trámites en la vía voluntaria notarial deben iniciarse con una petición escrita y el apersonamiento de los solicitantes. Bien, hasta aquí, chicos. ¿Qué trámites en materia sucesoria en el ámbito del derecho civil
se han delegado a la vía voluntaria notarial. Lo acaban de ver. Sí, doctor, el proceso sucesorio sin testamento. ¿Ya? ¿Qué más? La apertura también puede ser. La división y partición de herencia. Y ojo, la apertura del testamento Cerrado. cerrado. Dentro del proceso de la aceptación de herencia pura y simple, que antes se llamaba declaratoria de herederos, y que alguna vez les había dicho, se realizaba o se planteaba ante un juez en materia civil, un juez instructor en materia civil. Hasta antes de esta modificación legal que estamos viendo, ¿ya? Las llamadas declaratorias de herederos se planteaban de manera oficial y cumpliendo ciertos requisitos previstos en el anterior, ahora abrogado Código de Procedimiento Civil, en la vía voluntaria judicial. Ojo, en la vía voluntaria judicial. Ya con la promulgación de la Ley 439, que es el Código Procesal Civil, y la nueva ley del notariado, conforme decía la colega, se ha previsto establecer una vía voluntaria notarial. Este tema del término voluntario no únicamente quiere decir que sea ante notario y nada más. No. Para concurrir, para presentarse ante un notario de fe pública a efectos de realizar ya sea la aceptación de herencia, dentro de la cual está la renuncia a la herencia, ya sea la división y partición de herencia, por ejemplo, la división y partición de herencia para concurrir ante notario debe ser con la presencia de todos los aceptantes de herencia sin discusión ni problema alguno. Todos deben estar voluntariamente de acuerdo para concurrir ante el notario. El momento que el notario de fe pública advierta algún reclamo, algún problema, alguna confrontación entre herederos, para el trámite y no va más. Y se emite eso ante un juez en materia civil, hoy llamados juzgados públicos en materia civil comercial. Ya no hay juzgados de instrucción civil, ya no hay juzgados de partido civil. Todos actualmente se denominan juzgados públicos en materia civil comercial. Entonces, ese término de voluntario no es un mero trámite, no es una mera palabra más bien. Es un requisito indispensable que el notario debe cuidar. Y reitero, el momento que genere o el notario advierta alguna contención, alguna discrepancia, algún problema, va a paralizar ese trámite y los va a derivar a la vía judicial. Porque es la vía judicial donde se van a resolver cuestiones contenciosas, cuestiones controvertidas. ¿Ya? Y lógicamente la apertura del testamento cerrado también debe concurrir libre de cualquier contención, libre de cualquier desacuerdo. Más al contrario, todos los presuntos herederos testamentarios que han sido convocados a la lectura, a la apertura del testamento cerrado, deben hacerlo de manera voluntaria, sin reclamo alguno. El momento que se genere alguna contención, algún reclamo, algún desacuerdo de alguno de los notarios, una vez leído el testamento, abierto el testamento, aperturado quiero decir, se remite a la vía ordinaria. Ahí vendrá pues un proceso de impugnación de testamento, de nulidad de testamento, ya verán, ¿ya? Quiero que eso por favor quede claro. Ahora, los procesos sucesorios sin testamento, decía, es cierto, porque después la apertura, comprobación y posterior protocolización de los otros testamentos abiertos
se lo realiza ante el juez. La aceptación de herencia bajo beneficio de inventario se lo realiza ante el juez. ¿Cuándo? Cuando hay contención o cuando se trata de menores de edad. ¿Ya? Cuando hay contención o cuando se trata de menores de edad. Bien, ahora, cuando la doctora, la expositora, establece que todo trámite, todo proceso sucesorio sin testamento tiene como un requisito la presencia o presentación de una petición, de un documento escrito. Anteriormente se lo hacía en formato oficio, cuando todo se empezó a implementar. Cuando hablo del formato oficio, hablo de Cochabamba, señor notario de fe pública de la capital, presente, referencia, solicita proceso sucesorio sin testamento de aceptación de herencia pura y simple. Y era un tenor más de nota, de carta, llamémosle. ¿Ya? Hoy por hoy se presenta de manera escrita, pero en el formato memorial. ¿No? En el encabezamiento está señor notario de fe pública, en la suma está solicita trámite sucesorio sin testamento de aceptación de herencia pura y simple, otro sí, el nombre del solicitante o de los solicitantes y el tenor de los antecedentes, cómo ha fallecido, qué documentos se está acompañando, que lo vamos a ver al final. Ya, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿O está claro? Doctor, una duda. Adelante. Lo que diríamos, lo que es aceptación de herencia, iría incluido dentro del proceso sucesorio sin testamento, ¿verdad? A ver, ¿no te escuché bien? Lo que denominaríamos aceptación de herencia estaría incluido dentro del proceso sucesorio sin testamento, doctor. Claro que sí, claro que sí. Dentro de la sucesión legal o ab intestato, estamos hablando de la sucesión que exige el testamento, el proceso sucesorio, la aceptación de herencia sin testamento. Y si se acuerdan, dentro de la sucesión legal, tenemos dos tipos de aceptación de herencia. La aceptación de herencia pura y simple y la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. La aceptación de herencia de pura y simple puede ser expresa tácita, dijimos, y conlleva una modalidad de sucesión hereditaria a título universal, ¿cierto? En cambio, la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario puede establecerse bajo la modalidad de sucesión a título particular. Ahora, si recordamos, la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario nos mostraba dos opciones. Una, previo inventario, y la otra, en curso un inventario. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, doctor. ¿Listo? Entonces, claro que la aceptación de herencia sin testamento está dentro de la vía voluntaria notarial. ¿Algo más? Pregunten con toda confianza, chicos, porque esto lo van a ver de manera muy, muy reiterada en el ejercicio profesional. Desde ya les digo. ¿Alguien tiene alguna duda para continuar con el documental? ¿Todo está claro entonces? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Atentos entonces, continuamos, chicos. Voy a silenciar mi micrófono y doy... Este trámite del proceso sucesorio sin testamento procede para la aceptación de la herencia conforme las reglas contenidas en el Código Civil.
Además de los documentos comunes de la petición, esto es el carnet de identidad y la petición escrita, se debe adjuntar el certificado de defunción del causante y los documentos que acrediten la calidad de heredero. Así, la viuda entregará el certificado de matrimonio, los hijos el certificado de nacimiento. ¿Cuál es el procedimiento señalado en sede notarial para el proceso sucesorio sin testamento? Continuamos con el artículo 149, parágrafo 3 del reglamento de la Ley del Notariado Plurinacional, que nos señala: en el mismo acto, el notario verificará la documentación presentada y extenderá la escritura pública que declare la aceptación de la herencia del causante a quienes hubiesen acreditado su derecho, salvando los derechos sucesorios de otras personas. En caso de que se presente no una aceptación, sino una renuncia a la herencia, se verificará la documentación presentada, se autorizará la escritura pública en los mismos términos, pero esta vez declarando la renuncia de la herencia del causante. De esta manera vamos a empezar a revisar cuál es el procedimiento, la forma en que el notario de fe pública debe elaborar la carpeta del trámite en la vía voluntaria para cualquiera de los trámites, pero particularmente con este que nos ocupa ahora, que es el de aceptación de herencia. Iniciará obviamente abriendo una carpeta específica para este caso, asignando el número de escritura pública para este proceso sucesorio sin testamento. Así lo señala el artículo 94 del reglamento de la Ley del Notariado. Pondrá la fecha de inicio y esta se computa a partir de la fecha de petición y la presentación de toda la documentación que las personas interesadas presentarán al notario conforme al artículo 99, inciso G del reglamento de la Ley del Notariado. De esta forma inicia la petición escrita. En esta petición, de acuerdo al artículo 92, inciso E de nuestra Ley del Notariado 483, concordante con el artículo 109 del reglamento, concordante con el artículo 1025 del Código Civil y el ya referido 455 del Código Procesal Civil, los herederos se apersonarán, presentarán esta petición escrita al notario, señalando que desean iniciar el proceso sucesorio sin testamento, darán referencia de la denominación, nombre y generales de ley del causante, acompañarán el certificado de defunción y también los documentos que acrediten su condición de herederos. En esta petición se estila que también los herederos señalen cuáles son los bienes del causante para que esto quede de conformidad en el registro posterior que elaboraremos en derechos reales. Una vez presentada la petición escrita, esta tiene que ser adjuntada a esta carpeta que ha iniciado el notario e inmediatamente el notario de fe pública tiene la obligación de cursar información a la Dirección Departamental del Notariado Plurinacional. Con esta información, el notario está señalando que se ha iniciado un trámite sucesorio, en este caso de aceptación de herencia o proceso sucesorio sin testamento en su oficina notarial. Algo muy importante en la petición escrita es también que los herederos señalen que no han iniciado ningún proceso judicial en esta materia. Una vez señalada la petición escrita, una vez registrada la información a la Dirección Departamental del Notariado, este a su vez ya podrá autorizar la escritura pública en donde el notario de fe pública está recibiendo la declaración expresa de los herederos por la cual ellos aceptan la herencia del causante. Aquí tenemos que hacer algunas referencias y algunas precisiones que son muy importantes. Esto siempre se realiza de manera voluntaria, consentida y sin implicar derechos de terceros, lo que significa que solamente herederos mayores de edad podrán realizar ese trámite. ¿Qué es lo que sucede con los menores de edad? Lo veremos más adelante. Recordemos que en la petición, esta tiene que tener la forma de carta, no es un memorial, no es necesaria la firma de abogado, se debe adjuntar el certificado de defunción original y los documentos que acrediten la calidad de heredero, en este caso la relación de parentesco que pueda haber entre los herederos que van a aceptar la herencia y el fallecido.
Para esto tenemos que ver la legítima y el orden de sucesión de los herederos forzosos con las reglas establecidas en el Código Civil, como es la legítima de, en prioridad, los hijos, el cónyuge, los ascendientes, los descendientes y los colaterales. ¿Qué sucede en el caso de una relación de hecho, una relación de unión libre entre el causante y el cónyuge supérsite? Para esto se aplica al conviviente las reglas establecidas para los herederos forzosos y las previsiones contenidas en el Código de las Familias y el proceso familiar. Esto significa que deberá registrar en primera instancia su relación conyugal y después solicitar la declaración de esta situación en sede administrativa, que es la aceptación de herencia. Por lo tanto, este trámite inicia con la petición, que es lo que inicia el trámite, se adjunta los documentos. El notario nunca va a participar de oficio, sino a rogación, a solicitud de parte, de acuerdo a los principios del derecho notarial. En este caso, previo al inicio del trámite, el notario advertirá a los interesados que si en el transcurso del trámite iniciaran la vía judicial, el trámite en la vía voluntaria queda sin efecto. Esto sí aparecen seguramente algunos otros herederos que busquen oponerse a este trámite. Para esto hemos iniciado, como he señalado al principio, el abrir la carpeta del trámite y ver la procedencia del trámite en la vía voluntaria notarial. Existen muchas preguntas frecuentes sobre la procedencia de la vía voluntaria notarial en materia sucesoria para la aceptación de herencia. Una de ellas es cuál es la forma de aceptación de la herencia en la vía voluntaria. Reitero que es el artículo 1025 del Código Civil el que establece el plazo para la aceptación de herencia. Una herencia pura y simple tiene un plazo de 10 años para ser aceptada por los herederos. Este plazo se computa desde el fallecimiento del causante. Dentro de estos 10 años es que el notario podrá ejercer su actividad notarial. Sin embargo, ¿qué sucede si el heredero aparece al año 11, al año 15, al año 13, es decir, después del plazo previsto por el Código Civil? Establecer dos elementos. La prescripción no opera de oficio. Por tanto, el notario puede tranquilamente admitir este trámite después del plazo de los 10 años, porque la prescripción tendrá que ser en todo caso demandada por quien se crea perjudicado en este trámite. Segundo, el mismo Código Civil tiene una previsión muy importante. La prescripción no actúa entre cónyuges, es decir, el cónyuge no tiene este plazo de 10 años para hacer la aceptación de herencia. Estamos hablando siempre de una aceptación pura y simple de una herencia abierta, por lo que debe contabilizarse el plazo para la aceptación desde la muerte del causante, siendo requisito únicamente acompañar los documentos idóneos que acrediten la relación de parentesco con el causante y el heredero, debiendo el notario autorizar la escritura pública que declare la aceptación de esta herencia a quienes hubieran acreditado su derecho, salvando los derechos sucesorios de terceros. De esta manera, con esta escritura pública, el heredero podrá hacer la cancelación de los impuestos sucesorios o la transmisión gratuita de bienes, que equivale al 4% de la base imponible de todo el acervo hereditario, y posteriormente pasar a su registro y cambio de nombre en las oficinas de derechos reales en la jurisdicción en donde se encuentren estos bienes. Hace un momento nos preguntamos, ¿qué sucede si los herederos son menores de edad? ¿El menor de edad podrá acudir al notario para hacer este trámite en la vía voluntaria notarial? La respuesta nos la da el Código de las Familias y el proceso familiar. El Código de las Familias, en su artículo 51, señala de manera expresa que la aceptación de herencias, legados o donaciones que sean para menores, estos deben aceptarla solamente en un proceso judicial con un beneficio de inventario. Es decir, que la herencia... Bien, chicos, vamos a parar acá la primera sesión, estamos llegando al final. Permítanme, por favor, en dos segundos les paso el nuevo link, ¿ok?